Vamos a empezar. A mí me gustan las historias. ¿A alguien le gusta ver películas de acción? Sí, a mí son de mis películas favoritas. Acción y romance son mis géneros favoritos de película. Y voy a contarte una historia que tal vez es un poco de acción porque generó muchísima tensión en las personas que lo vivieron. ¿Están listos? Ok. El jueves 5 de agosto del 2010, alrededor de las 2:30, se produjo un derrumbe de la mina San José. Este derrumbe dejó atrapadas a 33 personas, eran 33 mineros, a 720 metros de profundidad durante 69 días. Esto sucedió el viernes por la tarde, el jueves por la tarde. El viernes en la madrugada, un grupo de rescatistas empezó a trabajar muy duro para lograr un acceso a ellos a través de una chimenea de ventilación. Y mientras ellos estaban trabajando por fuera, los mineros que estaban atrapados dentro estaban intentando subir por una escalera de emergencia. El punto es que ellos iban avanzando y llegó un punto en el que la escalera ya no estaba. El intento de poder salir de esa catástrofe fracasó y un tramo de la escalera no había sido colocada por la empresa. Y esto, como estos movimientos, y mientras ellos trabajaban, ellos se movían por dentro, en este lapso de tiempo un segundo derrumbe ocurrió. Y se produjo el sábado, el 7 de agosto por la tarde. Y esto anuló por completo la posibilidad de que ellos pudieran salir por el tubo de ventilación. Entonces, al ver esta situación, el gobierno chileno anunció que el rescate se iba a cancelar, porque no había forma de poder acceder a ellos. Entonces, decidieron cancelar por completo el rescate. Pero el punto es, las familias de los mineros que estaban atrapados estaban por fuera. Imagínate la desesperación y la angustia que ellos vivían en esos momentos, que empezaron a protestar y protestar y protestar. Tanta fue la insistencia de ellos que esto tuvo que ser escuchado y visto por las demás personas, que vino otro ingeniero y dijo, ok, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a buscar otras estrategias y vamos a seguir intentando rescatar a estas 33 personas. El domingo 22 de agosto, 17 días después del accidente, los mineros fueron encontrados con vida. Ahora, no es que lograron sacarlos, solamente tuvieron una señal de que ellos seguían allá abajo con vida. Y esto hizo que pudieran ellos seguir trabajando y tener una esperanza, ok, esto lo podemos lograr, aunque los mineros ya estaban en este punto con síntomas muy considerables de desnutrición. Ellos en este tiempo habían organizado estrategias dentro de la mina para racionar la comida y potabilizar el agua y poder sostenerse con un espíritu de solidaridad que les permitiera mantener el optimismo y la esperanza en esta situación tan difícil. El 24 de agosto arribó a la mina San José el grupo de Tarea Naval 33 y comenzaron entonces las tareas para abrir un pozo lo suficientemente ancho para poder enviar una cápsula de rescate hasta el refugio, disponiéndose a tal efecto 3 planes alternativos. Es decir, dijeron, ok, hemos intentado ya esto como por varios días, entonces vamos a tener 3 planes alternativos en caso de que alguno no nos funcione. Ellos ya estaban listos para lo que sea que pueda venir. Y en este lapso, los sobrevivientes fueron alimentados y fueron monitoreados a través de la perforación inicial que habían hecho y se mantenían en comunicación. Tras 33 días de haber estado perforando la tierra, haciendo el canal lo suficientemente ancho para que ellos puedan salir de la mina donde estaban atrapados, esos 33 días solamente fueron interrumpidos y solamente se detuvieron cuando tuvieron problemas con la máquina. Pero a los 33 días de haber empezado a trabajar con esta estrategia, el plan B consiguió romper fondo a 223 metros de profundidad a las 0000 horas del miércoles 13 de octubre. 10 minutos después de que lograron romper fondo, pudieron traer a la superficie al primer minero, continuando con los siguientes a un ritmo de aproximadamente 1 hora. Hasta la fecha, cuando tú buscas en Google el mayor rescate de la historia, hasta la fecha, esta es la historia que te aparece como número 1 en tu búsqueda en Google. Hasta la fecha es el mayor y el más exitoso rescate de toda la historia de la minería a nivel mundial. Este evento fue televisado
y tuvo una cobertura mediática tan grande que superó por más de 400 millones a los telespectadores de la misión de Apolo de 1969. Y esto es impresionante y llama mucho la atención porque hay mucho que podríamos hablar de esta historia, pero quiero que te enfoques en este. En la historia de minería, este ha sido el mayor rescate de su historia. Y hoy quiero hablarte de eso, del plan de rescate del que tú y yo somos partes. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por este día. Te pedimos, Espíritu, que tú en este momento traigas convicción a nuestro corazón, que nos permitas entender y nos permitas comprender todo lo que Dios quiere hoy hablarnos y revelarnos a nuestras vidas. Quita de nosotros toda distracción de pensamiento, de sentimiento, de dolor físico que tal vez podamos tener y te pedimos, Jesús, te pedimos que nos concedas en este momento el placer, el gozo de poder sentirte con nosotros en esta mañana. Decidimos enfocar nuestra mirada en ti y lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 14. Okay, voy a leer algunos versículos en distintos momentos, entonces si tú tienes tu Biblia, quiero animarte a que la abras en Génesis 14. El verso 12 en adelante, vamos a leer esta historia que es un poco parecida a la que te acabo de contar, porque vamos a ver cómo Abraham tiene que emplear un plan de rescate también. El verso 12 dice, también capturaron a Lot, el sobrino de Abraham que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó a Abraham, el hebreo, que vivía cerca del robleo que pertenecía a Mamre el amorreo, y Mamre y sus parientes, Escol, Anel, y todos ellos eran aliados de Abraham. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan, y allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco, y Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Hoy estamos continuando con la serie que empezamos hace 2 semanas, El justo vivirá por la fe. Y hemos estado escuchando un poco de cuál ha sido el trayecto de la historia de Abraham. En este punto de la historia, Abraham, tú tienes que entender, ya estaba en la tierra que Dios le había entregado. Él estaba en un punto donde estaba gozando de la bendición que había recibido de parte de Dios. Y para que entiendas por qué Lot se había alejado de Abraham, tú sabes, Lot, cuando Abraham dejó a sus parientes y salió de la tierra de su padre, Lot vino con él. Y Lot habitó con Abraham en la tierra que el Señor le había entregado. Y llegó un punto en la historia donde ellos habían sido tan prosperados que la tierra, que era muy grande, no era lo suficientemente grande para el ganado de ambos. Y pienso que esto es importante que tú lo mantengas presente, porque quiero que veas la actitud de Abraham a lo largo de esta historia. Llegó un punto donde no tenían suficiente espacio en la tierra para el ganado de los dos. Y Abraham decidió humillarse y decirle, ok, Lot, esto es lo que vamos a hacer. Te voy a conceder a ti la oportunidad de que tú escojas primero qué parte de la tierra tú quieres. Para que en esa parte, es mi tierra porque el Señor a mí me la ha entregado, pero yo te la quiero compartir. Te voy a dar este honor de que tú seas el primero en escoger qué parte de la tierra tú quieres, para ubicarte ahí, establecerte ahí y ahí seguir reproduciendo todo lo que tú tienes, el ganado, las frutas, todo lo que Lot tenía. Y este es el punto, Lot tomó una decisión. Y la decisión que Lot tomó lo ubicó cerca de Sodoma y Gomorra. Ahora tú sabes, si has leído la historia de Abraham antes, sabes que Sodoma y Gomorra en este punto de la historia eran las ciudades donde el pecado se vivía en formas drásticas. Y Lot tomó la decisión de ubicarse cerca de Sodoma y Gomorra. Ahora este es el punto. Lentamente empezó a acercarse hasta llegar
en un momento de su vida a habitar en Sodoma. ¿Estás captando lo que Lot tomó sus propias decisiones y sus decisiones lo ubicaron en Sodoma? Y esto es algo que sucede inevitablemente con todos aquellos que se alejan de la fe o de la promesa. Abraham estaba viviendo en la tierra de la bendición, en la tierra de la prosperidad, en la tierra de la fe, de la esperanza, donde el Señor estaba. Y tomó la decisión de salirse de esa tierra e irse a vivir a Sodoma. Ahora, no quiero que tú entiendas esto. Lot no es que dijo, bueno, voy a habitar aquí en la frontera. No, Lot llegó a Sodoma y se involucró en los asuntos políticos de Sodoma. Él estaba metido en medio de todo lo que estaba sucediendo, en medio de Sodoma. Y llegó un punto en la historia donde a Lot lo dejaron sin nada. Se le llevaron todo. Se llevaron su familia, se llevaron sus pertenencias, su libertad, su futuro, su paz. Todo se le llevaron, lo dejaron a Lot sin nada. Y esta es la realidad de un mundo sin Dios. Esta es la realidad de una vida sin Dios. El mundo sin Cristo no tiene nada. Y cada vez la cautividad en la que vive un mundo sin Cristo es más profunda. Y tú dices, bueno, ok, tal vez te está siendo un poco drástica, pero cuando tú analizas la historia en la que vivimos en este tiempo, tenemos tantos conflictos políticos. Vivimos una opresión tan grande. En nuestro país tenemos problemas sociales como pobreza, desnutrición y vivir en esa condición es vivir en cautividad. Y no solo eso, pero vivimos tiempos en los que tú no puedes caminar tranquilo por la calle porque vivimos en inseguridad. Y cuando tú no puedes caminar tranquilo, confiado, tú vives en cautividad. Y así estamos viviendo, no solo en el mundo, pero también en Ecuador. Estamos viviendo en cautividad. Y aunque hay libertad para que cada uno tome sus decisiones, para que cada uno vote como quiere votar, para que cada uno decida qué quiere hacer con su vida, porque vivimos en un tiempo de libertad donde cada uno puede crear su propia verdad. Lo cierto es que cada día la profundidad, la cautividad que hay en este mundo es más profunda. Hay libertad para que tú puedas portar un arma de fuego legalmente, pero al mismo tiempo que esa libertad va aumentando, los asesinatos, los homicidios, los suicidios van subiendo también. Va aumentando la libertad, pero al mismo tiempo va aumentando la cautividad en la que vivimos en este mundo. Y tal vez tenemos libertad para otras cosas que sí benefician y que sí son realmente importantes, como por ejemplo hoy en día es muchísimo más sencillo acceder a ayuda psicológica de lo que era hace unas décadas atrás. Hoy tú puedes acceder a ayuda terapéutica con una vía más libre, pero este es el punto, mientras esto está aumentando y está creciendo, los índices de suicidio en adolescentes, en jóvenes, en adultos también siguen aumentando, porque una vida sin Dios no tiene nada. Y esa es la verdad. Un mundo sin Dios es un mundo de cautividad. Y Lot estaba viviendo en esto, en la cautividad. Pero dentro de esta historia encontramos también a Abraham. Y hablemos ahora un poco de Abraham. Él tenía una promesa. Abraham había escuchado la voz de Dios, había recibido la promesa. Y en este punto de la historia, Abraham estaba gozando de la promesa, estaba disfrutando de la bondad de Dios y todo el beneficio que la promesa traía para su vida. Pero este es el punto y esto es algo muy importante que debes recordar hoy. Y es que toda promesa viene con un propósito. La promesa pierde completamente el sentido si el propósito se pierde. La promesa pierde el valor por completo si nos desconectamos de la razón de ser de ella. Dios le había dicho a Abraham, yo te voy a bendecir y a través de ti voy a bendecir a todas las familias del mundo. Tú vas a ser de bendición para las naciones. Y este es el punto. La bendición siempre es algo que debe fluir. No podía estancarse. Es como el agua que debe estar constantemente fluyendo. Y para que entiendas un poco esto, voy a pedir que me ayuden, por favor. No sé, pero yo soy muy visual. Entonces, como a veces entiendo las cosas, pero cuando las veo es como, ok, capto muchísimo más. Entonces, hoy quiero hacerte una pequeña demostración para que entiendas lo que Abraham entendió y por qué Abraham llegó a tal punto en el que su fe le fue contada como justicia delante de Dios. Me traje muchos utensilios de la cocina de mi casa, pero sí pedí permiso a mi mamá, no se preocupen.
Gracias. Está acá. Gracias. Ok. Listo. Esto es lo que te quiero explicar. Al inicio de la historia de Abraham, el carácter, la fe de Abraham eran limitados. Imagínate, era así pequeñito, como yo, chiquita de estatura. Y el punto es, Dios bendice a Abraham dándole la promesa, diciéndole, yo te voy a bendecir, pero a través de ti voy a también a bendecir a las familias de todas las naciones del mundo. Entonces, Abraham recibe la promesa de Dios. Y esta promesa permite que Abraham pueda ser bendecido, porque claro, cuando Dios te da una promesa de no solamente quiero bendecir tu vida, pero sabes, te voy a dar el sueño, el deseo de tu corazón, te voy a conceder tener un hijo propio, y no solamente eso, pero tus generaciones van a ser tan grandes que tú no vas a poder contarlas, porque así como tú no puedes contar las estrellas, así de grande va a ser tus generaciones. Y entonces Dios le da esperanza a Abraham, y Abraham empieza a desarrollar su fe, empieza a desarrollar su carácter, empieza a ser adiestrado por Dios. Y llega un punto en su vida en el que pues ya no alcanzaba, perdón que mojo un poquito, y Dios dice, ok, tú has crecido, y entonces llegas a la mitad de la historia donde Abraham ya está más fuerte en su fe. Su fe ya es más grande y llega a tal punto de que su fe le es contado como justicia. Y esto es algo increíble porque tienes que entender, esto sucedió muchísimos miles de años antes de que Jesús llegara. Y nosotros en este momento tenemos justicia delante de Dios por la sangre que Jesús derramó, pero Abraham no tenía todavía el sacrificio de Jesús. Pero Abraham se dejó formar su carácter por Dios, dejó que su fe creciera tanto que llegó a crecer. Y su fe le fue contada como justicia. Y ahora llegamos a este punto de la historia donde estamos, donde Abraham, digamos que este es Abraham, ok, está viviendo en la tierra que el Señor le había entregado. Su fe ya no era simplemente por la promesa que Dios le había revelado, pero él estaba ya viviendo en la promesa. Estaba viviendo en la tierra que el Señor le había entregado. Y entonces, el Señor le estaba bendiciendo a Abraham. Y todo lo que Abraham había aprendido, había obtenido en ese tiempo, se me va a regar un poquito, perdón. El Señor estaba bendiciendo a Abraham y él estaba viviendo en la promesa. Este es el punto. Dios siempre nos bendice y entonces las bendiciones de Dios siempre están sobre nuestras vidas. Y llegó este punto de la historia donde Abraham tiene una decisión que tomar. Él estaba en su tierra, gozando de la seguridad, de la bendición, de la bondad que Dios le había dado, y él necesita tomar una decisión porque le dicen, tú estás aquí, tú estás en la promesa, tú estás aquí seguro, pero sabes, tu sobrino Lot, y no solo Lot, porque la bendición no solamente se limitaba a Lot, pero se extendía a todas las familias del mundo. Le dice, Lot está acá, está en cautividad y necesita tu ayuda. Entonces Abraham tenía una decisión. Abraham podía decir, ok, ¿sabes qué? Yo le di a Lot la oportunidad de quedarse cerca mío. Yo lo bendecí, yo le di mis tierras, yo le compartí mis recursos, yo oraba por él y yo estoy aquí con él. Yo le invitaba a la iglesia, yo oraba por él y yo le decía, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Yo le daba consejos, yo oraba, yo le decía, tienes que buscar al Señor todos los días de su vida, y nunca me escuchaba. Y entonces Abraham tenía una decisión que tomar. Abraham podía decir, ok, ¿sabes qué? Yo, con todo esto que tú me has dado, no me voy a mover. Me voy a quedar en este lugar porque aquí estoy seguro, aquí estoy cómodo y voy a cerrarme para que nada de lo que tengo me sea quitado. Pero este es el punto. Abraham decidió movilizarse. Decidió salir de la seguridad y de la comodidad que estaba gozando en su tierra, en la promesa, para ir y bendecir a Lot. Y esto es algo que yo quiero que tú entiendas hoy, y es que cuando el Señor te bendice, llega un punto en el que tu bendición va a ser más grande de lo que tú puedas realmente como llegar a imaginar, más grande de lo que tú puedas llegar a soñar, porque así es Dios. Dios nunca nos da
en una medida chiquitita, pero Él siempre nos da más de lo que nosotros necesitamos, aunque a veces no somos conscientes de eso. Y entonces cuando tú entiendes que tu bendición no es solamente para ti, pero es para todos los tuyos, para los que están alrededor tuyo, pero también los que vienen atrás tuyo, porque recuerda, Dios es un Dios de generaciones, entonces Dios no solamente buscaba bendecir a Abraham, pero Él también fue el Dios de Isaac y también fue el Dios de Jacob, porque Dios piensa en ti, pero piensa en los que te rodean. Piensan en los que van a tener un encuentro contigo y los que van a caminar contigo en la vida. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú dices, ok, Señor, yo todo lo que tú me has dado, puedo compartirlo con otros y puedo salir y puedo ir a rescatar a Lot, porque yo entiendo que aunque yo entregue todo lo que tú me has dado, tú vas a seguir proveyendo a mi vida y tú vas a seguir siendo fiel conmigo y tú jamás me vas a desamparar. ¿Estás entendiendo lo que quiero que hoy tú puedas entender? Porque cuando yo lo entendí, dije, wow, Señor, gracias. Porque aunque tú quieres bendecir mi vida, tú quieres también usarme como un instrumento para bendecir la vida de otros. Y Abraham entendió esto y por esa razón es que aunque han pasado más de 6.000 años desde que Abraham vino a esta tierra, en este tiempo seguimos hablando de él. Seguimos viendo su ejemplo como algo que nosotros debemos también seguir, porque Abraham entendió que la promesa pierde un valor si nos desconectamos de la razón de ser de ella. Dios es un Dios de generaciones y cuando Dios piensa en bendecir tu vida, Él no se limita en el aquí y en la ahora y en lo que tú puedes hacer hasta que tengas, 40, 60 años, pero Él piensa en todos los que vienen detrás de ti. Él piensa en los que están a tu alrededor en este momento. Así que, ¿por qué no miras a tu amigo que está al lado y le dices, el Señor me quiere bendecir para bendecirte a ti también? Y el Señor me quiere bendecir para bendecirte a ti también. En el verso 13 vemos que alguien que trabajaba con Lot escapó. Él logró salir de la cautividad en la que estaban, ellos estaban atrapados, eran como rehenes y él logró escaparse. ¿Cómo logró escaparse? No tengo ni idea porque la Biblia no nos dice eso. La Biblia solamente nos dice que él logró escaparse. Pero piensa en esto. Cuando alguien se escapa de la cautividad, cuando alguien que ha estado oprimido, que ha estado recluido, logra ver el camino hacia la libertad, por instinto natural, uno no busca volver en esa misma dirección para volver otra vez a ser un rehén. Por instinto natural uno busca huir en la dirección contraria y buscar el lugar más seguro. Uno no se queda ahí expuesto de, ok, están acá persiguiéndome los secuestradores, voy a quedarme aquí parado a ver qué sucede, a ver si me hago invisible y pasan de largo de mí. No, uno busca correr y correr y correr y correr hasta encontrar el lugar más seguro para refugiarse. Y este joven, este hombre que logró escaparse, ¿dónde nos dice la Biblia que corrió? ¿Está ahí el versículo? Busca el verso 13. ¿Dónde la Biblia nos dice que corrió este hombre que había estado en la cautividad? Busca la tierra de la bendición. Busca ir donde Abraham. Porque el hombre entendía que en ese lugar estaba el Señor. Que en ese lugar iba a encontrar el refugio que necesitaba en este momento de cautividad y de confusión que él estaba viviendo. Y aquí hay un elemento increíble, es algo tan hermoso que tú debes entender en esta parte de la historia. Y es algo profético que tú debes entender. Y es la bendición que encontró este joven al encontrar la tierra de la promesa. Pero también quiero que tú entiendas la misión que nosotros tenemos como iglesia y la responsabilidad que tenemos delante de Dios. En Isaías 2, del 2 al 3, encontramos estas palabras. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y van a decir, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. Aquellos que están en cautividad van a venir a buscar el monte del Señor.
Traducido en otras palabras, aquellos que están en este momento en la miseria, en la cautividad, aquellos que están rodeados por los muros de vergüenza, de dolor, de sufrimiento que trae el pecado, van a venir y van a buscar a la iglesia. Van a venir a buscar el monte del Señor. Y estos son días oscuros los que vivimos. Estos son días de mucha confusión, de mucho sufrimiento, de mucho dolor en medio de los que estamos viviendo. Y son días donde muchos están viviendo cerca o en Sodoma. Han perdido su hogar, han perdido sus hijos, han perdido sus pertenencias, han perdido su futuro, su esperanza, su paz. Y la pregunta es, ¿a dónde van a ir aquellos que están en este momento en Sodoma? Y ahora quiero que nos adentremos un poco y veamos un poco la estrategia que Abraham utilizó. ¿Ok? Porque ya entendemos que hay gente que en este momento está viviendo en Sodoma, van a venir y van a buscar el monte del Señor, pero ¿en dónde encajo yo en medio de todo este plan de rescate? Y quiero que hablemos un poco de esto, ¿ok? Vamos otra vez a leer el verso 14. Y dice, cuando Abraham se enteró que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. ¿Cuántos son de esta casa? ¿Cuántos pertenecen a la iglesia? ¿Cuántos pertenecen al reino, a lo que está haciendo Dios aquí en el mundo? ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces persiguió el ejército de Kedorlaomer, es una palabra muy confusa, lo siento, hasta que los alcanzó en Dan. Y el verso 15 dice que cuando llegaron ahí a Dan, dividió a sus hombres en grupos y atacó durante el día y atacó durante la noche. Y el ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham persiguió. Abraham no se dijo, bueno, ya se nos escaparon. No, Abraham dijo, vamos a seguir hasta recuperarlo todo. Y entonces Abraham siguió hasta Oba, el norte de Damasco, y Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y todos los demás cautivos. Y esta es la pregunta que quiero hacerte hoy. ¿Qué haces tú cuando sabes lo que está sucediendo? Abraham tomó la decisión de movilizarse y dijo, ok, no voy a ir solo, pero voy a traer conmigo a 318 hombres porque esto es algo serio. Porque esto es algo importante. Y la pregunta es, ¿qué haces tú cuando tú sabes lo que está sucediendo? Este es el punto. Nosotros somos la iglesia. La iglesia, este no es la iglesia somos nosotros. Este es simplemente un edificio, pero la iglesia va más allá de simplemente las 40, 30 personas que estamos aquí reunidas. La iglesia es más grande que nosotros. Y somos la iglesia del Señor. Y este es el punto. Tú tienes que entender esto. La iglesia no es un lugar, la iglesia eres tú, es una persona. Porque Jesús dijo, cuando yo me vaya, mi espíritu va a venir sobre ustedes. Y ese espíritu es el que les va a dar poder. Y esto es algo que yo quiero que tú entiendas hoy. Jesús está contigo. Jesús está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, significa que ese mismo espíritu que logró resucitar a Jesús entre los muertos, ese mismo espíritu está sobre ti. Está sobre tu vida. El espíritu del Señor está sobre ti. Y en este día tienes ese poder en tu vida, porque el espíritu del Señor está contigo. Y si tú has reconocido a Dios como tu Padre, si tú reconoces que le perteneces a Jesús, entonces esto te debe interesar porque debes entender, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo dices conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está conmigo, yo le pertenezco a Jesús y este es el punto. Si Jesús está con nosotros, ¿qué estamos haciendo con Jesús? Si el poder de Jesús está en nosotros, ¿qué estamos haciendo con ese poder? ¿Qué haces cuando sabes lo que está sucediendo? ¿Qué haces cuando sabes que los tuyos están en Sodoma? ¿Qué haces cuando sabes que tu vecino, que tu primo, que tu hermano, que tu amigo de toda la vida está viviendo en cautividad? Está viviendo en tristeza, está viviendo en desesperanza, está viviendo sin paz.
¿Qué haces tú cuando sabes lo que sucede? Y este es el punto. Abraham pudo quedarse tranquilo. Abraham pudo decir, ok, Lot se lo buscó solito. Lot vivía conmigo y él aquí estaba protegido, él estaba aquí seguro, él tenía aquí todo lo que él podía necesitar. Porque déjame decirte, a Lot no le faltaba nada. Lot tenía en abundancia. Tanto así que llegó un punto en el que la tierra, que era tan grande, no era suficientemente grande para todo lo que Lot y Abraham tenían. Entonces quiero que entiendas, Abraham puede decir, ok, yo le abrí mis brazos a Lot. Yo me humillé delante de él y le dije, mira, todo esto es mío, pero te amo tanto, doy tanto por ti, que te doy la oportunidad de que tú escojas la parte que tú quieras. Abraham pudo haberse lavado las manos y decir, este no es más mi problema, él se lo buscó solito. Él fue enriquecido por mi causa y él me abandonó. Ahora, ¿qué culpa tengo yo? Y a veces somos así, nosotros. Decimos, ok, yo lo he intentado todo. Como no solamente he hablado con esta persona, pero he orado también, como que sin que esta persona sepa. Y he estado orando y lo he invitado a la iglesia y me ha rechazado. No han escuchado mi consejo, como ya no sé qué más hacer. Hice todo lo que estaba a mi alcance, pero este es el punto. Abraham vio la situación. Se enteró que Lot había sido atrapado cautivo y Abraham no evadió su propósito. Abraham entendió, ok, Señor, todo lo que tú me has dado, me lo entregaste para bendecirme a mí. Pero entiendo que para que tú continúes trayendo bendición a mi vida, lo que tú me has dado, yo tengo que compartirlo con los que están alrededor. Porque así eres tú, porque ese es el plan del Señor. El Señor nunca se limita simplemente a una persona, pero Él anhela que todos nosotros podamos vivir en la promesa. Y Abraham no evadió su propósito. Dios le dijo, todas las familias de la tierra, aquellos que te siguen y aquellos que te traicionan. Aquellos que están contigo en este momento y aquellos que te han abandonado. Aquellos que en este momento necesitan tu apoyo. Abraham pudo decir, bueno, Señor, tú me has bendecido en esta tierra y todo el que viva en mi tierra, todo el que viva en mi casa, entonces ese va a gozar de la bendición. Pero Abraham no evadió su propósito y dijo, ok, Señor, tú me has bendecido y me has llamado a bendecir a todas las familias. Y eso incluye a los que me pagan mal. Eso incluye a los que me tratan mal. Eso incluye a los que vienen y me hacen el mal intencionalmente. Eso incluye a todos. Aquellos que necesitan tu apoyo. Y este es el punto. Nuestro corazón siempre está siendo probado por el Señor. Por esa razón el salmista se levantaba todos los días y le decía, Señor, examina mi corazón. Conoce cuáles son mis pensamientos, cuál es la intención que me mueve a hacer las cosas. Porque tienes que saber esto y recordarlo siempre. Y es que la promesa pierde sentido cuando nos desconectamos del propósito. Y debes entender los problemas en los que viven los cautivos. Debes entender las acechanzas que trae el enemigo y no debes ignorar sus estrategias. Debemos estar dispuestos a ir por aquellos que nos dieron la espalda. Debemos estar dispuestos a ir por aquellos que nos dijeron, no quiero escucharte más, no quiero saber más de ti. Debemos ir por aquellos que tal vez no merecen nuestra ayuda, pero necesitan tanta misericordia, necesitan tanta gracia. Y a nosotros la gracia nos sobreabunda. Porque el Señor está en nosotros, Jesús está en nosotros. Y su palabra dice que donde habita el pecado, ahí sobreabunda la gracia. Eso quiere decir que tú y yo estamos sobreabundando en este momento de gracia y aquellos que no se merecen gracia van a recibirla porque el Señor está en nosotros y Jesús no se limita y no rechaza a nadie. Y nosotros tenemos ese mismo llamado. Abraham se movilizó y Abraham no esperó. Y este es el punto. Nada va a suceder si tú no te mueves. Nada va a suceder si tú decides quedarte en la comodidad y la seguridad de tu casa. Jesús nos llamó a ir y predicar el Evangelio. Y ya para ir terminando, quiero mencionarte varios puntos que es muy importante que tú entiendas de todo esto que Abraham hizo al movilizarse con su gente. Y lo primero es que él no se fue solo, fue con 318 hombres que habían nacido en... Digo conmigo, Abraham no se fue con cualquier extraño. Abraham no se fue solo. Porque este es el punto. Hay batallas que nunca vamos a poder ganar solos.
Hay batallas donde vamos a necesitar el apoyo de nuestra gente. Necesitamos equipos. Hay batallas que vamos a poder vencer solamente con los que son de casa. Solamente con los que entienden y conocen el ADN. Solamente con ellos que entienden el corazón y la visión por la cual nos movemos. Hay batallas que solamente vamos a poder ganar con ellos. Con aquellos que tienen un compromiso firme y no vuelven si no es con la victoria o prefieren morir en batalla a regresar derrotados porque entienden el corazón y la visión que nos mueve. Abraham no fue solo, Abraham fue con todos sus hijos, con todos los que eran de su casa. Y este es el punto. Un nacido en casa no es ningún extraño. Un nacido en casa es alguien que reconoce la autoridad. Es alguien que sabe identificar la voz de su pastor. Y no solamente eso, pero seguirla. Y este es el punto. No solo en nuestro país, pero en el mundo entero, pero en este lugar donde el Señor nos ha posicionado. Hay mucho por hacer. Hay muchísimo que tenemos que estar haciendo que no estamos haciendo en este momento. Y el punto es, nuestros 2 pastores no van a poder hacerlo solos. Hay batallas donde ellos nos van a necesitar a nosotros. Van a necesitar a todos aquellos que son nacidos en casa. Lo segundo que quiero mencionarte es que la Biblia nos indica que no solamente fueron los nacidos en casa, pero fueron también 318 hombres adiestrados. ¿Qué significa esto de ser adiestrado? Significa que estas personas habían sido discipuladas. Estas personas habían sido formadas, habían sido probadas. Porque este es el punto. Cuando tú estás en un proceso de formación, la corrección tiene que venir muchas veces. Cuando alguien está aprendiendo a caminar, cuando un niño está aprendiendo a caminar, va a tener tropiezos. Porque todavía sus piernas no están lo suficientemente fuertes. Y entonces como está aprendiendo a caminar en eso, entonces se cae, se tropieza algunas veces. Pero cuando tú sigues ese proceso de formación, llegas a tal punto en el que puedes caminar sin ayuda de otras personas. Y así es con nosotros cuando llegamos a la iglesia. A veces llegamos y estamos como un bebé aprendiendo a caminar en este nuevo estilo de vida, en esta nueva verdad en la que vivimos como hijos de Dios. Y aunque llega un punto en el que podemos caminar solos, realmente necesitamos estar siempre acompañados, porque recuerda, somos creados a la imagen y semejanza de Dios, y Dios es comunión, porque Dios vive con el Hijo y el Espíritu. Dios, el Hijo y el Padre son uno solo. Los tres son 3 en 1. Y si nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, significa que tú y yo también tenemos una necesidad muy grande de vivir relacionados con otras personas. Entonces, aunque puedas caminar solo, igual tú necesitas a otras personas. Porque este proceso de adiestrarnos, de discipularnos, es algo intencional, es algo direccional, pero también es algo que dura toda la vida. Es algo del día a día. Es algo que no vamos a terminar de aprender hasta que no lleguemos a estar en el cielo con nuestro Padre. Entonces di conmigo, tengo que ser discipulado. Lo voy a necesitar toda mi vida. Lo tercero que quiero mencionarte es que Abraham fue hasta el lugar. Abraham no se quedó esperando a ver si un día venían. Abraham no se quedó diciendo, bueno, si me vienen a visitar, está bien. Si tal vez me logran alcanzar un poquito más cerca del camino, entonces lo puedo tal vez ayudar. Abraham dijo, no, tengo que ir. No me voy a quedar esperando. Tengo que moverme aquí y ahora, en este instante. Y el punto es, ¿qué vamos a hacer con aquellos que nunca vendrían a la iglesia? Los días que vivimos son muy oscuros. Y el mes pasado vimos una realidad más visible de lo que realmente ocurre en nuestro país, de lo que realmente ocurre en el mundo. Cuando vivimos los días del paro, fueron 18 días muy largos, de muchísima incertidumbre, donde uno prefería quedarse en su casa a tener que salir porque era incierto lo que podía suceder fuera. Y el paro terminó, pero los días oscuros los seguimos viviendo porque cada día siguen existiendo noticias tan desgarrantes,
porque son noticias muy feas. Son noticias que solamente generan tristeza. Y el punto es, ¿qué vamos a hacer con los que no quieren venir a la iglesia? Porque prefieren quedarse refugiados en su casa, porque prefieren quedarse refugiados en sus hogares, o tal vez porque están en un cautiverio del que simplemente no tienen las fuerzas para salir solos. ¿Qué vamos a hacer con aquellos que nunca vendrían a la iglesia? Y me encanta porque aunque hubo el paro, hemos vivido tantas situaciones en estos últimos años, y cuando vino la pandemia muchas iglesias todas las iglesias del mundo tuvieron que cerrar sus puertas y buscar otras formas. Pero este es el punto, la iglesia del Señor siempre va a prevalecer, siempre va a continuar. Y aunque vino la pandemia y se cerraron los edificios, igual la iglesia siguió, porque recuerda, la iglesia soy yo, no el edificio. Y aunque hubieran los días del paro, la iglesia seguía abierta, porque tenemos que seguir evangelizando. Y aquí quiero contarte una historia solamente para que puedas alegrarte un poco con nosotros. Y la señora Gladys, no sé si la ubican, ella trabaja con los pre y los niños, y mi papá y yo y otras personas de aquí de Ecuador trabajamos en una fundación de John Maxwell. Y el mes pasado, junio, que fue un mes de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad en Ecuador, no digo que hayan sido las únicas personas, pero fue lo que vivimos. Tuvimos 421 personas que escucharon y decidieron aceptar a Jesús, que decidieron reconocer a Dios como su Padre. Y este es el punto, cada día es un día de ataque. Todos los días vivimos días oscuros. Y no te digo esto para que tú, no quiero mostrarme yo como alguien perfecto, porque si hacemos una lista de imperfectos, créeme, yo voy de primerita en la lista. Y no te cuento esto porque quiero exaltarnos ni nada, pero quiero que entiendas que el llamado de Dios para la iglesia, para nosotros, para los de casa, para sus hijos, el llamado que Dios nos ha hecho es más grande que cualquier sufrimiento personal que nosotros podamos pasar. Y Jesús entendió eso. Por esa razón Jesús pudo sufrir el dolor de morir en una cruz, porque sabía el gozo que le iba a esperar cuando estuviera con el Padre. Y esa esperanza de vivir y de gozarse con el Padre fue lo que a Él le permitió llevar el peso de la cruz. Y no solo eso, pero también al orar, decirle: Señor, mira, que se haga tu voluntad, pero si es posible, quita de mí este sufrimiento, quita de mí este dolor. Pero Señor, entiende que aunque yo te digo, quita de mí este sufrimiento, mi mayor anhelo es que tu voluntad, el llamado que tú me hiciste, se cumpla en mi vida. Jesús entendió que el llamado era más grande que cualquier sufrimiento personal. Y déjame decirte, como familia, estamos pasando, creo que uno de los valles tal vez más inciertos que nos ha tocado pasar en la vida. No te digo que ha sido el único ataque que hemos tenido como familia, pero ha sido un mes de mucha incertidumbre para nosotros, de simplemente confiar en la promesa, de simplemente confiar en la esperanza que tenemos en el Señor. Y han sido días difíciles para nosotros como familia. Yo en lo personal he vivido el mes más caótico de mi vida en muchísimo tiempo. Y tener una incertidumbre de no saber a qué se debe la situación de mi mamá al principio. Ahorita ya tenemos un diagnóstico médico, pero los primeros días no sabíamos qué le sucedía, porque no podía caminar, no tenía sensibilidad en una pierna, y en medio de todo esto mi papá estaba en otro país y no podía regresarse inmediatamente. Entonces él estaba luchando porque decía: Señor, estoy cumpliendo con el llamado que tú me hiciste, pero en mi país, en mi casa, los míos están sufriendo. Y este es el punto. Cuando tú entiendes que el llamado de Dios para tu vida es más grande que cualquier sufrimiento personal, tú dices: ok, yo puedo seguir transitando en el valle de la sombra, puedo seguir transitando en el ataque del enemigo, porque sé que no estoy avanzando solo, porque sé que el Señor está conmigo, porque Él es fiel. Y por esa razón podemos seguir trabajando, por esa razón podemos seguir perseverando, por esa razón podemos seguir abriendo las puertas de la iglesia cada fin de semana, porque entendemos que el Señor es quien nos ha llamado. Y por esa razón nos seguimos movilizando, aún en el día oscuro, aún en la noche, seguimos batallando. Y este es el punto. Abraham tuvo una estrategia.
Y llegó un punto de la historia donde él tuvo que dividir a todos sus hombres en grupos. Y nada de lo que en la iglesia se hace lo podríamos hacer solos. Que en este mes nos sigamos reuniendo en este lugar, que siga habiendo alguien que prenda las luces, alguien que prenda los aires, alguien que limpie las sillas, alguien que esté acá adelante, que siga existiendo la iglesia en este lugar. Es gracias a los grupos que existen. Es gracias al apoyo de todos los que pertenecemos a comunidad cristiana. Y me encanta, porque así es como opera el Señor, en unidad, en comunión. Y Abraham tenía esto con su gente. Y por esa razón llegó un punto en la historia en el que Abraham dijo: ok, no puedo seguir con todos ellos, pero tenemos una misión que lograr. Entonces vamos a dividirnos en grupos. Y este es el punto: cuando tú conoces, cuando alguien pertenece a tu casa y tú sabes que esta persona está siendo adiestrada, tú puedes decir: ok, tú puedes ir sin mí. Porque tú entiendes la visión, porque tú entiendes el corazón, porque tú tienes el ADN del Padre y puedes seguir avanzando. Aunque yo no esté contigo en carne, igual tú conoces tanto al Padre que puedes avanzar aunque Él no esté aquí. Y así es como vivimos, porque Jesús está en medio nuestro, pero está en espíritu. No lo vemos en carne, pero sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que estamos con Él y podemos seguir avanzando en el camino, en grupos. Y ya para ir terminando, lo último es que recuerda, batallaron durante la noche. Los días más oscuros son los que demandan mayor batalla de nuestra parte. Y estos días que vivimos no son días para dormir, para huir, para refugiarnos, para poner excusas, para decir: no, es que eso es muy difícil, no, es que yo no sé cómo lo voy a hacer, no tengo el tiempo. No son días para poner excusas al Señor. Son días para entrar en la batalla y avanzar, aún en medio de la adversidad. Porque recuerda, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y en el valle de la sombra y de la muerte, ahí está el Señor contigo. Entonces no son días para poner excusas, para huir o para rechazar el llamado que el Señor. Y lo último es que Abraham no regresó hasta que no recuperó todo. Recuperó la familia, recuperó las provisiones, los bienes, recuperó todo el entorno de Lot y los suyos. Y este es el punto. Cuando tú entiendes que el llamado del Señor es más grande que cualquier sufrimiento y tú decides dejar tu comodidad para salir y bendecir a otros, el Señor no se olvida de los tuyos. Y sabes, mi papá estaba en otro país y nosotros acá, y yo tenía que esa misma semana salir también del país. Entonces yo decía: se van a quedar Doménica y Daniela sola con mi mamá. Y habían muchísimas personas que nos ayudaban y estamos eternamente agradecidos por el apoyo que recibimos de amigos, de familia. Y aunque recibíamos el apoyo en la noche, estábamos solos en la casa. Y en la noche el dolor, el sufrimiento no se detenía. El dolor era a veces más grande durante la noche. Y este es el punto: cuando tú entiendes que el Señor te bendice a ti, pero también bendice a los demás, a los tuyos, cuida de los tuyos, tú vas a entender que aunque tú estés trabajando por el Señor no se ha olvidado de los que tú estás acompañando también. Y vas a recuperarlo todo. Nadie de tu casa se va a perder si te unes a esta batalla de los hijos de la casa. Si te unes a este plan de rescate del Señor. El Señor es fiel y Él es justo. Y ninguna promesa, ninguna provisión, nada que el Señor te haya prometido se va a perder. Porque tú estás ahí, tú estás diciendo: aquí estoy yo. Y todo tu entorno, toda tu familia, todos tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, todos van a ser alcanzados por la gracia que el Señor ha depositado en ti. Porque su Espíritu está en ti.